En esta sección vamos a estar viendo en detalle la función pivot o pivot table. La función pivot usualmente es utilizada para, a partir de una tabla que puede estar definida en un data frame, crear una tabla derivada. Usualmente lo que hace es tomar tres argumentos con los siguientes nombres: index, columns y values. Esencialmente, o sea, para lo que se utiliza es en sí para poder crear una nueva tabla a partir de la tabla original, en la cual nosotros, a partir, digamos, de esos valores, especifiquemos cuáles van a ser los valores que vamos a considerar como índice de fila, cuáles van a ser aquellos valores que vamos a utilizar para el índice de columna y cuáles son los valores a partir de los cuales vamos a ir pivoteando o populando, si se quiere, digamos, los valores de cada uno de esas posiciones que se van armando al cruzar las filas y las columnas, ¿sí? Entonces, en sí, los índices de fila y de columna son valores únicos de los parámetros respectivos, ¿sí? Por otro lado, los valores de las celdas de las nuevas tablas son tomados de la columna por el parámetro values. Acá hay algunas cuestiones porque también Pandas nos permite hacer algunas cosas un poco más avanzadas. Por ejemplo, podríamos indicar múltiples columnas, pero la idea esencialmente redunda en ello, ¿sí? Por ejemplo, nosotros para este ejemplo, nosotros lo vamos a estar viendo con pivot table. Ahora les voy a comentar algunas problemáticas que hay con pivot, esencialmente con lo que son los duplicados. Pero esencialmente podríamos decir, bueno, queremos crear una tabla pivot a partir del índice de ítem, ¿sí? Y va a tomar la columna ítem del data frame original. Por otro lado, por columna, o sea, lo que sería nuestro índice por columna, va a tomar los valores de, en este caso, C-type, y los valores a procesar los va a tomar de la columna USD, ¿sí? Entonces, en lo que es las filas, vamos a tener un índice justamente por los valores de ítem, y acá van a figurar los valores de ítem 0 y ítem 1. Por otro lado, las columnas van a estar definidas por los valores que tenía originalmente el data frame en la columna C-type, ¿sí? En este caso tenemos bronze, gold y silver, que son los nuevos valores que vemos. Y en sí, lo que va a estar haciendo, digamos, al pivotear, es justamente ir tomando los distintos valores que hay para la intersección de ambos valores. Por ejemplo, si tomamos ítem 0 y vemos, por ejemplo, bronce, vemos que tiene un único valor. Este valor, digamos, va a ser el que se sume en el que va a estar en la intersección entre ítem 0 y bronce. Cuando vamos al caso de gold, vemos que hay dos valores, ¿sí? Ítem 0 gold y ítem 0 gold. En este caso, nosotros, si estuviéramos utilizando la función pivot que no maneja duplicados, tendríamos algún tipo de problema con ello. En sí va a emitir un value error como una excepción, si se quiere, justamente indicando que la operación no se puede hacer. Es por eso que en este caso, si nosotros hacemos la operación con pivot table, que es otra de las funciones que provee Pandas, nosotros tenemos la posibilidad de definir una función de agregación justamente que nos permite trabajar en los casos que tenemos duplicados por fila y columna, ¿sí? En este caso teníamos ítem 0 gold, que son las dos que estamos considerando, y le podemos agregar, indicar una función, que en este caso sería esta función de agregación, que sería, digamos, el promedio min, justamente para que haga el promedio entre ambos valores, entre 1 y 3, y en este caso nos va a dar el valor 2. Y por último podemos ver que para ítem 1 tenemos un valor en US dólar de silver y va a ser el que va a llenar. Los demás valores van a estar obviamente en nulo, dado que no tenemos información a partir de la cual pivotear, ¿sí? Y bueno, en ese sentido podemos ir a un ejemplo justamente con el ejemplo anterior que estábamos haciendo. ¿Recuerdan en sí la última representación que habíamos obtenido?
en la cual habíamos obtenido una representación en la cual teníamos nuestra main category, el nombre específico de la estadística y los valores para cada una de las estadísticas. Dada la construcción, digamos, que nosotros le dimos, sabemos que no tenemos duplicados en este contexto, o sea que solamente por cómo se construyó digamos, este data frame, en sí nosotros tenemos por cada una de las categorías una, digamos, de las distintas estadísticas, digamos, que fuimos calculando, sin un único valor, no tenemos duplicados. Entonces en este escenario es posible, digamos, hacer esta operación de pivot, ¿sí? En sí lo que vamos a tomar como índice para las filas es la categoría principal, como columna las estadísticas y como valor, digamos, a valores a considerar lo que tenemos en la columna de values. Si ejecutamos este pivot, vamos a ver que volvemos a obtener la tabla original con la que habíamos estado trabajando en la sección anterior, ¿sí? En la cual vamos a tener cada una de las estadísticas por categoría, ¿sí? Este mismo resultado, digamos, se puede obtener con pivot table sin hacer ningún tipo de definición de una función de agregación, ¿sí? Entonces nosotros tenemos un pivot table también definiendo como índice main category las columnas con statistics y values, obtenemos el mismo data frame original que habíamos planteado. Esto sería como cerrando un primer ejemplo y teniendo en cuenta en este caso que no tenemos elementos duplicados como se veían originalmente en este ejemplo. En el ejemplo que vimos que ítem 0 goal y ítem 0 goal tenían valores duplicados y justamente era donde se aplicaba una operación de agregación justamente que puede ser otra, puede ser una suma y demás. De hecho, ahora vamos a ver un ejemplo al respecto. Bueno, retornando un poco entonces a estos ejemplos, veamos un caso potencial en el cual tenemos duplicados, ¿no? Y algo interesante, por ejemplo, en el cual podemos utilizar pivot o pivot table es para llevar los formatos de los datos a una representación que, por ejemplo, nos permita poder hacer algún tipo de visualización o representación gráfica, por ejemplo un heatmap, ¿sí? Así que algo que podemos hacer, como ya hemos hecho anteriormente, es procesar algunas de las fechas que tenemos en el data frame. En este sentido lo que vamos a hacer es agregar una serie de nuevas columnas al data frame. Si hacemos projects 2017.info, vamos a ver que tenemos una nueva serie de columnas que hemos agregado. Tenemos una con el año, el mes de lanzamiento del proyecto y el año de lanzamiento, ¿sí? En ese sentido, lo que podríamos querer hacer justamente para forzar una situación de duplicados es también agregar otra columna en la cual nosotros seteamos todos en uno, justamente indicando que ese proyecto está activo o es un proyecto que estuvo activo, ¿sí? ¿Por qué estamos agregando esta columna en uno? Justamente para tener algo que podamos agregar y que nos genere también muchos valores, si se quiere, potencialmente duplicados para algunas de las columnas que vamos a considerar. En ese sentido, justamente porque estamos haciendo esto, planteamos sobre el data frame con pivot table, vamos a considerar el índice, digamos, por fila, el año de lanzamiento del proyecto y por otro lado por columna el mes de lanzamiento, ¿no? Y vamos a considerar los valores que vamos a tener en Active Project. Si nosotros hiciéramos esto directamente con pivot, vamos a tener justamente esta excepción de value error que les estaba mencionando anteriormente, justamente porque vamos a tener duplicados. Es por eso que por estos duplicados, que son todos estos unos que se van agrupando tanto por año como por mes,
vamos a tener una gran cantidad de unos que se van generando de los distintos proyectos que se fueron lanzando específicamente en ese año y ese mes específico. Nosotros como función de agregación podemos definir, digamos, sumar todos esos unos de tal forma que tengamos un resultado que tenga este tipo de representación, ¿no? Y acá, bueno, pueden ver esto también, no limpié los datos, así que pueden ver que tenemos estos 7 proyectos o algo en el primer mes de 1970, que nos indica que seguramente tiene que ver con el formato de fecha mal generado, y empezamos a tener información de cantidad de proyectos que van creciendo y se van sumando en sí a partir, digamos, del mes de lanzamiento de Kickstarter, el 4 del 2009. ¿Sí? Hasta acá, bueno, es donde tenemos data, obviamente. Y bueno, en sí, como para ver cómo se puede volcar esto en una visualización, podemos tener en cuenta que un heatmap en sí representa en el eje Y todos los puntos o instancias, en este caso serían los años, y en el eje X cada una de las categorías posibles. En este caso van a ser nuestros meses a partir de los cuales se fue dando el crecimiento, digamos, de proyectos en Kickstarter, ¿sí? Usualmente en los heatmaps los ejes suelen ser intercambiables sin que esto afecte la visualización o su interpretación, ¿sí? Entonces podemos ver un heatmap como una matriz en donde cada una de las celdas nos va a mostrar el valor que toma la variable en el eje X para un determinado punto del eje Y, justamente tomando, dependiendo del color que tiene, valores más altos o más bajos, ¿sí? En este caso vamos a estar haciendo la visualización con Seaborn, con el método .heatmap, utilizando justamente la información que tiene este formato, y estamos dándole un mapa de color determinado para la misma. Como toda visualización agregamos un título y labels tanto para el eje X como el eje Y para que sean más interpretables, y en ese sentido podemos ver una visualización, por ejemplo, de cantidad de proyectos por combinación, en este caso de año por mes, y podemos ver que en el año, o sea, viene con un crecimiento más bien orgánico, un crecimiento un poco más lento, empieza a acelerar, tiene algunos meses mejores, algunos meses peores, y en 2014, al mes 7, sucede algo específicamente de mucho crecimiento. Esto puede estar relacionado a una inversión o algo por el estilo, o tal vez el primer lanzamiento de campaña masiva o alguna aparición de Kickstarter, y es como realmente el punto en el cual se dispara mucho la cantidad de proyectos digamos que tiene en aquel momento la plataforma, ¿sí? Pero bueno, esto en sí nos permite un poco cerrar esta primera parte, o si quieren esta parte de manipulación de data frames en el sentido de el formato de los mismos y demás. Algo interesante que queda al final del notebook en sí es un tutorial bastante extenso de digamos, la documentación de Pandas, en donde se habla mucho de reshaping de data frames. También se tocan algunos otros métodos que son interesantes y que seguramente también potencialmente estemos comentando, ¿sí? Les recomiendo que lo vean también el contenido. A veces lo que sucede con la documentación de Pandas es que tal vez los ejemplos de datos no son los más felices, no representan mucho ejemplos de la realidad, pero de todas formas es una documentación bastante interesante para seguir y tiene bastantes buenas explicaciones también de qué suceden en muchos de esos casos.